información que no es clara. Cada quien dice lo que cree correcto, ¿sí? Y es lo que están difundiendo a través de los medios, de las revistas, de la televisión, el hecho de que se llevó un Congreso General de Delegados y ahí salió electo Héctor Castellán, y por el otro lado destituyeron a Juan Ayala y que no se quiere ir, y el otro que no puede entrar. Al final de cuentas, todo eso es verdad, mas sin embargo, ¿sí?, no dicen que el Castellán es impuesto realmente por capital humano, ¿sí? Son los que están operando por parte del gobierno y se los están imponiendo, igual que impusieron a Hans. Hans Vázquez quedó como interino, solamente por 8 meses iba a llegar para que se estabilizaran las cosas. ¿Y qué sucedió? Se los dejaron ahí por 4 o 5 años. Entonces, lo mismo pretenden hacer. ¿Y eso qué es? Pues que les están arrebatando el derecho del voto que tienen ustedes, que acaba de darse el día 1 de mayo. El día 1 de mayo se reformó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y en el Diario Oficial se publicó esa reforma y dice: a partir de hoy, sí, los trabajadores tienen el derecho del voto, y dice que ninguna elección de representación sindical será válida si no es a través del voto directo y secreto del trabajador. ¿Y qué están haciendo estas personas? A través de un congreso que fue mal hecho, porque todo viene mal desde el Consejo de Delegados, y ahorita les explico por qué viene mal. Entonces, a través de ellos, de un puñado de 120 personas que aparentemente decidieron esto, nombra a Héctor Castellán. Héctor Castellán es un títere de lo que es capital humano y también del otro posible candidato que venga a futuro. La situación es la siguiente: les arrebatan a ustedes el derecho del voto porque, independientemente de que hubieran constituido el Congreso, debieron haber convocado a los trabajadores. ¿Cómo? A través de una convocatoria pegada en los centros de trabajo, diciendo los requisitos que debe de reunir el trabajador para que emita su voto. Y en cada una de esas urnas deberá ir acompañado un padrón electoral de los trabajadores que se encuentren en activo, sindicalizados y que van a emitir su voto. Eso es lo que debieron haber hecho. No lo hicieron. Tuvieron 2 meses para haberlo hecho, ¿sí? Las reformas entraron el 1 de mayo y el Congreso fue el 10 de julio. Entonces tuvieron el tiempo suficiente para haber hecho esa infraestructura y, en su caso, haber nombrado un órgano colegiado para que se abocara estrictamente a lo que es el proceso electoral. No hicieron nada de eso, se esperaron al final, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa ahorita? Dejan el sindicato acéfalo, porque Juan Ayala, que fue destituido y que no fue tomada la protesta, condición que le habían puesto para la toma de nota del 19 al 23, le dice el tribunal: se toma nota de la del 15 al 19 y de la del 19 al 23 deberás tomar protesta en el último Congreso General de Delegados, ¿sí? Cosa que no sucedió porque la mayoría no lo favorecía. Y entonces no le toman protesta, ahí lo destituyen, ahí finiquita su régimen de él. Por 2 razones. Y en el supuesto que aún se le hubiera tomado la protesta, sería una toma de nota que nace abortada. ¿Por qué nace abortada? Porque hay una reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado el 1 de mayo que decía que ninguna elección es válida si no es a través del voto directo y secreto del trabajador. Cuando
un acto particular se opone a una ley, ¿sí? El acto particular queda sin valor jurídico alguno. Luego entonces, por esas razones, Juan Ayala no tiene por qué estar ahí. Y por las razones de que desde el Consejo de Delegados los sustituyeron a los delegados que eligieron los trabajadores, fueron sustituidos por el pariente, por la masia, por los hermanos, por los tíos, por los cuñados, por los amigos. ¿Por qué razón? Porque les iban a dar, como lo dice el mismo Juan Ayala, sacó y publicó los cheques, los publicó por las redes sociales. Ahí está, 25,000 para el delegado y 100,000 para el secretario, que fue lo que dio Capital Humano. De ahí salieron los cheques. Eso lo está diciendo él, está publicando las fotografías de esos cheques, ¿sí? Él pues no tendría que criticar ese sistema porque él también llegó igual. O sea, no se debería de admirar él de eso. Pero, ¿qué pasa? Se convoca al Comité Ejecutivo General, convoca a Consejo. Está el Consejo instalado con los 120 delegados al Consejo. Se lee la convocatoria para convocar a Congreso y hay 40 personas que se manifiestan ahí en favor de la convocatoria, pero 70 y tantos dijeron que no estaban de acuerdo con la convocatoria y entonces Juan Ayala, como quiera, la lee, se para y se va. O sea, no clausuró el Consejo, no lo difirió, no declaró receso, simplemente se para y se va. ¿Qué pasa? Pues es un acto que formalmente no se concluye y debieron haber instrumentado las actas en las cuales se asentara, ¿sí?, cómo se lee los puntos de la convocatoria, cuántos votaron en favor, cuántos votaron en contra. Eso no tiene las actas. Tan extraño que Héctor Castellán manda la toma de nota, o sea, solicita su toma de nota. Si ven ustedes el escrito que lo está publicando en las redes sociales, solamente 2 personas son los que firman, que es Héctor Castellán, y ya no dice presidente interino, dice presidente, ¿sí? Y el secretario. Señores, la mesa es la que debe de firmar, la mesa del Congreso, que es el presidente, el secretario, 2 escrutadores y los que están como auxiliares de los escrutadores. Esos son los que tienen que firmar el acta. Pero esa acta debe de decir claramente cuántos votos votaron en favor de Castellán y cuántos votos votaron en favor de Juan Ayala. Si ven, cuando le hacen la pregunta a Castellán, él omite decir en qué sentido votaron los otros 40 y tantos delegados. Nada más habla de sus 72 delegados, pero no dice en qué sentido votaron los otros delegados. Y eso no lo asentaron en las actas. Todas esas irregularidades hacen una nulidad de un proceso. Pero además, en ese Congreso, si ustedes ven el video, ¿sí?, ahí nada más eligen a un presidente interino, figura que no existe en los estatutos. Bueno, pero aparte de eso, si no eligen al Comité Ejecutivo General, el Comité Ejecutivo General en turno también terminaba su función el 10 de julio. Y si no eligen el comité, ¿cómo es posible que nada más elijan al presidente interino? Entonces ahora quieren agarrar al comité de Juan Ayala, quieren agarrarlo y meterlo, y nada más hacer las modificaciones que ellos creen pertinentes. ¿Eso qué significa? Que el secretario que se alinee, aún fuera del Congreso, y se alinea, lo voy a poner ahí, y al que no, lo voy a quitar. ¿Sí? A ese grado llegamos, que un comité que debió haber sido elegido en ese Congreso, en un supuesto que fuera válido, ¿sí?, no fue elegido.
y el comité ejecutivo en turno terminaba igual que Juan Ayala. En ese momento también terminaba su gestión. Entonces, este señor nada más es un presidente interino, figura que no existe y que no es legal esa elección. ¿A qué llegamos? ¿A qué concluimos? Sí, si no va a estar Juan Ayala ni su comité porque no fueron ampliados, y si hubieran sido, aún así contravenían lo que dice la ley el día 1 de mayo, sí, y el otro no es una figura que no existe estatutariamente y que no tiene comité ejecutivo general y que no debió haber sido elegido así, debió haber sido elegido a través del voto directo y secreto de los trabajadores. Luego entonces, conclusión, el sindicato está acéfalo. Legalmente el sindicato no tiene representación. Eso es lo que al final de cuentas, ahora ustedes le venden, es que nada más es por 6 meses para poder hacer la votación. Están reconociendo que lo hicieron mal. Una, y dos, que les arrebataron el derecho a ustedes de elegir a ese comité ejecutivo, que era en todo lo que es la ciudad, era el primer sindicato que entraba en elecciones. Y si así empieza el más grande de la ciudad, ¿sí? ¿Qué sucederá con los demás que son chicos también? Andan ahí diciendo, ay, es que ya le quitó la Junta la toma de nota al de bomberos. ¿Quién es la Junta para quitarle la toma de nota a un bombero? Tenemos 2 tratados internacionales que son los que se abocan a ver lo que es la vida interna de los sindicatos, el 87 y el 98. El 98 acaba de ser ratificado por México. Esos tratados internacionales tienen jerárquicamente, están abajo de la Constitución, pero arriba de las leyes federales, en base a lo que dice el artículo 133 constitucional. Luego entonces esos tratados prohíben estrictamente que la autoridad se inmiscuya en la vida interna de los sindicatos. Y habla también de la libre sindicalización y de la libre sindicación, 2 conceptos distintos. El de la libre sindicación es que los trabajadores puedan decidir ser o no ser sindicalizados. Y no porque decidan no serlo les traiga algún perjuicio. ¿Sí? Yo creo que en la situación que estamos, que pagamos la cuota sindical por una nula representación, la realidad no tiene caso que se pague esa cuota. Lo único es enriquecer a esas personas. Y no por el hecho de que protestes tu derecho, ¿sí?, vayas a tener perjuicio alguno. Eso es falso. La ley no permite. Es más, hay muchos trabajadores, por ejemplo, que acaban de ser basificados. Les dieron el nivel 4. ¿Sí? No les pagan las prestaciones de las condiciones generales de trabajo. Eso es un delito de discriminación que está tipificado en el artículo 206, fracción 4 del Código Penal de la ciudad. Ahorita en el lado del norte acaban de aprobar, también lo elevaron a delito, el hecho de que los patrones contraten personas en las formas diferentes a lo que establecen la ley del trabajo y o la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. Aquí, desde casi el 2004, está ya vigente que es un delito penal el hecho de que a los trabajadores sin causa justificada se les prive de sus prestaciones, pero nadie lo hace valer, o sea, o por desconocimiento o por temor, cualquiera de las 2 cosas. Pero también su representación sindical no tiene esos conocimientos. Ustedes ven, se dedican a lo suyo, a vender plazas, a vender préstamos, a buscar cómo joder a los trabajadores. Esa es la realidad. Vemos que los préstamos rojos, a cómo se los venden, los blancos no se diga, los hipotecarios, ¿sí? Y están viendo a ver qué trabajador deja la plaza vacante que no solicite que se la asignen a su familiar para ponerla al mercado.
cuando en lugar de hacer eso, lo que deben de hacer es convocar a los trabajadores por vía del sistema escalafonario, para aquel que se sienta con mejor derecho a ocupar esa plaza de un nivel superior, tenga esa oportunidad. Y eso, la ley no ha sido modificada, no ha sido revocada, no ha sido derogada. En consecuencia, eso de que el escalafón es que está congelado el escalafón. Eso es falso, señores. Eso es una garantía constitucional que viene desde el artículo 123 y que lo regula la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y tiene a su vez su reglamento. Y eso no han dejado de estar vigentes. A una ley no le puedes decir, espérate, ahora no te aplico, cabrona, mañana. No la puedes suspender. Una ley está vigente y una ley se aplica. Entonces no pueden suspender el escalafón de esa manera. Y que dicen que se congelan las plazas y que entonces... No, señores, lo que pasa es que hay contubernio, hay un amaciato entre el sindicato y autoridad. Por eso es que la autoridad quiere tener su candidato ahí, porque ese candidato es el que le va a servir a ella, a sus intereses, al patrón, y nunca a los intereses de ustedes. ¿Por qué? Porque ella es la que lo unge, y ustedes pues nada más ven cómo lo están eligiendo, no protestan, no dicen nada, todos callados. ¿Qué pasa? Pues hacen lo que quieren. ¿Por qué? Nadie les pide rendimiento de cuentas, nadie les pide, oye, ¿sabes qué? Las plazas, ¿cómo están? O los préstamos, las becas te las dan una tuna yo, y si no, pues no te doy, busco al otro, o busco a mi pariente, ¿sí? Eso es lo que están haciendo, con las prestaciones igual. Entonces, señores, solamente ustedes, ahora que tienen la batuta, solamente ustedes son los que se pueden quitar ese pie de la garganta, con el voto, eligiendo a la persona que más crean ustedes que les va a beneficiar, ¿sí? No es elegir porque es mi compadre, porque es mi amigo. Cuando llegan ahí se olvidan hasta de los cuates, se olvidan de las personas, ¿sí? Entonces, deben de tener ustedes ese cuidado de asignar su voto a quien más ustedes consideren que les va a apoyar. Que cuando ustedes busquen la representación sindical, la encuentren. Que no se eche para atrás cuando hay un problema. Porque hay un problema y no se aparece ningún delegado, ningún comité ejecutivo general de las secciones, ¿sí? El comité pues ya no visita a los trabajadores. Antes eran recorridos que se hacían a todos los centros de trabajo, platicábamos con las personas, veíamos pues qué problemas había y con base en eso hacíamos un proyecto de lo que era con la parte patronal. Y no quiero decir que antes no había la designación del jefe de gobierno o regente, pero le ponían una terna y él decía, este va, era lo que decían del dedazo. Y bueno, pues ya estaban 120 delegados ahí preparados para elegir, ¿ok? Y pues tenían su recompensa esos delegados. ¿A quién se jodían? Pues a ustedes. Hoy, sí, hicieron lo mismo esta última ocasión, cuando la ley dice todo lo contrario. Entonces, si ustedes permiten que les arrebaten ese derecho, así va a continuar las cosas hasta que alguien de nosotros tenga la disponibilidad de poder volver a tomar la palabra. Entonces, ahorita ustedes tienen la batuta, ahorita ustedes deben de exigir ese derecho. Pero ¿qué es lo que sucede? Les dice uno, vamos compañeros, vamos a luchar. Esto no es de ir a dar chingadazos, ni fregadazos, ni romper vidrios, ni andar diciendo groserías, ni nada. No, señores, esto es un proyecto de sindicato. Eso solamente lo hacen los bárbaros y esas personas simple y llanamente les pagan por ir ahí a hacer su espectáculo y se van. A los que dejaron jodidos fueron a ustedes. Una real representación no te lleva a eso. Una real representación primero agota todos los medios de defensa que tiene para proteger a los trabajadores afiliados, y una vez que está ya en la última etapa,
es cuando voltea y les dice, compañeros, pues hagamos una sola fuerza. Y ese es el momento, pero no como lo están haciendo. Ya lo hacen el espectáculo, van, arrancan una manta, la tiran al suelo y ya, se acabó. Ahí ya se terminó Juan Ayala. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué mejoría tengo con el que viene? ¿Y cómo está? ¿Qué proyecto de sindicato trae? No trae nada. Y bueno, para desgracia de ustedes, todavía no saben ni hablar. Si lo vieron en las entrevistas que hubo, ¿sí? Se titubea, no sabe quién lo eligió. Habla de 70 delegados, 72 delegados, cuando son 120. Y no dice, te repito, no dice quién votó por él y quiénes votaron por Juan. Que ahí se hizo una trifulca, no se llevó a cabo la protesta. La protesta la hicieron hasta el viernes siguiente, allá en el 14 de diciembre. Cuando no clausuraron el Congreso, no lo difirieron, no declararon receso, tampoco cambiaron el domicilio del Congreso, nada más agarraron a su muñeco y se llevaron para allá. Y ahí dicen que ahí le tomaban la protesta 72 delegados, y los otros ¿qué? ¿Son pendejos o qué? Pues también tienen el derecho de emitir su voto que sea en contra, pero tienen el derecho. Digo, estaban haciendo las cosas mal cuando menos le hubieran dado un brochazo, ¿no? Y la verdad de las cosas es de que no hay representación, legalmente no hay representación. Los únicos que tienen ahorita las cosas en sus manos son ustedes. Ustedes saben si continúan el mismo circo, el teatro que les hacen, porque hay una de las cosas, los citan a un evento, ahorita lo del padre, les ponen ahí unas chamacas desnudas, un pomo en la mesa, y ya están a toda madre aplaudiendo el evento. No, señores, el movimiento sindical no se trata de eso. Hasta lo publicaron en los periódicos también. Ya lo hicieron. Está haciendo unos póster ahí con las chicas desnudas. Entonces, imagínense si a eso se dedica uno. Bueno, pues yo les haría una cada mes, ¿no? Ahí estuvieran en chinga. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué beneficio tienen para ustedes? ¿Qué beneficio tienen para su familia? Ninguno. ¿Sí? Si esto no se trata de estar todos los días chupe, hay que tener primero el trabajo, atender el salario, atender las prestaciones. Tienen desde el 2010 que no se revisan las condiciones generales, desde el 2013 no se revisan. Entonces, todo eso queda. Los incrementos salariales que han tenido han sido 3.2, 3.5, 3.4. Cuando el gobierno federal ha dado el 5.6, 5.3, 5.2. ¿Qué es lo que sucede? Ni capacidad para demandar cuando menos eso y que seamos más o menos iguales. No lo ha habido. ¿Y qué? Se llenaban la boca diciendo cuando era candidato a diputado, que fue 3 veces, decía que ya les había dado el 36% de incremento salarial a todos. Yo no sé quién escuchó las monedas caer en su bolsa, pero él decía eso. Ahora, no ha habido avance en ninguna de las prestaciones. Se hablan de la canasta básica que les dieron de 900 pesos. Señores, no les dieron nada. Simple y sencillamente había 8 prestaciones compactadas o integradas que hicimos en un convenio y que se registró ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Quitaron esas prestaciones y las pusieron ahí y les bajaron lo que es la capacitación. Los federados tienen 1,600 pesos de capacitación, ustedes tienen 200 pesos. ¿Dónde chingados están los otros? Y ese es dinero que te da el gobierno federal y está presupuestado. Bueno, y se lo han quedado todo el tiempo. Bueno, y te bajaron también el salario, no lo notaste, pero el salario base te lo bajaron y lo pusieron como prestación. Entonces por eso no lo notaste, no notaste la diferencia, porque te lo quitaron de aquí, pero te lo pusieron acá en la prestación de 900 pesos al mes.
en la canasta que les dan. ¿Qué pasa? Si te bajan el salario, que es el salario base gravable, también te están afectando en tus contribuciones de seguridad social. ¿Por qué? Porque la cuota que se paga en base al salario base gravable. Y el hecho que te bajen el salario, te están bajando también las prestaciones de seguridad social. A los que sean de nómina 1, aquellos que entraron después del 31 de marzo del 2007 para acá, entraron al sistema de cuentas individuales. No les han dicho absolutamente qué es eso y para cómo se puede uno estar al tanto. Si ustedes ven, hay sus fondos, fundamentalmente el de SAR, les disminuye en ocasiones en lugar de incrementarles. Lo pasan de un banco a otro y en cada banco dejan un remanente. Tienen que hacer consolidación de cuentas, no lo hacen. Y por eso cuando van ustedes, como no saben qué cantidad aportaron o aportó el gobierno, pues nada más lo que les dan, agarran y se van. Pero ya dejaron ese dinero ahí. Pues ese dinero se los quedan a los bancos o hacen una consolidación ellos y se lo reparten. ¿Sí? Yo les digo, hay ocasiones de los fondos, como es el fondo de retiro jubilatorio. Cuando estaba Raúl Quintana, les daban 7,500 por un peso que aportaban. Hoy les descuentan 3.85 y les dan 7,300. Bajó en lugar de subir y les descuentan más. ¿Por qué? Porque cada año ellos hacen un corte y tanto para acá y tanto para allá. Eso es lo que distribuyen los fondos. Le han pedido hasta ahorita 4 préstamos al fondo de retiro jubilatorio de 50 y tantos millones cada préstamo. ¿Para qué efectos? Lo han hecho para comprar o liquidarlos a ustedes, a los que se han ido por liquidación o retiro voluntario llamado. Es lo que han hecho ellos y del fondo les han pagado, ¿sí?, su liquidación o su retiro voluntario. Entonces ya van, le pidieron prestados 50 millones también para hacer un hospital para personas que estuvieran drogados, o sea, que consumen droga, o personas que son alcohólicos ya, y que lo iban a hacer ahí en el 18 de marzo. Eso fue lo que anduvieron publicando con Enrique Hans, ¿sí? ¿Y qué sucedió? ¿Quién sabe a dónde se fueron esos 50 millones? Ahorita le dan a Juan Ayala para reconstruir el edificio porque fue afectado por el temblor. Le dan 53 millones de pesos para que lo reconstruya. No ha hecho nada. ¿Y dónde está el dinero? Ese es el meollo. Las condiciones generales de trabajo establecen una obligación al patrón que es dar 50 millones anuales para el mantenimiento de todo lo que es el patrimonio sindical en materia de inmuebles, ¿sí? Nunca sabes dónde está ese dinero. Simplemente a la persona que le tocó la tajada del 18 de marzo, él se hace cargo de eso. Del 14 de diciembre, él se hace cargo de eso. De las termas, él se hace cargo. Del hotel de Acapulco, él se hace cargo. O sea, que entonces ese dinero que el gobierno da, ¿quién lo toma? ¿Sí? Cuando pues son dineros que están ahí, que nunca te han informado, ¿sí? Nunca te han dicho si se aplica, no se aplica, cuánto se aplica en cada deportivo. Lo que ya es un negocio, los deportivos. El 18 de marzo se daba una cuota baja para los trabajadores, para que tuvieran acceso a correr, a nadar, a hacer gimnasio. Ahora ya no tienen acceso a esos deportivos y son de ustedes, porque el patrimonio sindical, cuando el sindicato se concluya, se tiene que distribuir con los trabajadores, como pasó con Ruta 100. No sé si